Martín, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo te vinculas tú al sodalicio? Yo me vinculo desde el año 1978, ya de una manera, diríamos que un poco casual. Yo ya había tenido una especie de búsqueda del año anterior, en el año 77, debido a un profesor de religión totalmente atípico, medio bohemio, que me tocó, que en vez de dar la doctrina de manera común y corriente, lo que hizo fue cuestionarnos. O sea, preguntarnos qué buscábamos en la vida, cuáles eran nuestros objetivos, si queríamos que habláramos de drogas, si queríamos que habláramos de sexo, que habláramos de rock and roll. ¿Ya? Y me hizo pensar varias cosas, ¿no? ¿Tú qué edad tenías? Yo tenía en el año 77 14 años. Pero ese profesor no tenía nada que ver con el sodalicio, era simplemente un profesor que habían contratado en el colegio Humboldt y que no le gustó su método de enseñanza, que así que al final del año lo votaron. Lo votaron. Sí. ¿Tú buscabas algo así? ¿Inconscientemente estabas buscando esta especie de signo de rebeldía de alguna forma? Sí, porque o sea, yo estaba en plena adolescencia. En plena adolescencia buscas algo en lo cual afirmarte, buscas algo en lo cual encontrar para vivir, o sea, para que te impulse a vivir. Y generalmente a mí me gustaban cosas mucho más profundas, no me gustaba la superficialidad que veía en torno a mí. Entonces ya venía con eso, o sea, con esa búsqueda. Entonces en el año 78, un chico de Santa María al cual yo conocía, yo estaba en el colegio Humboldt, él se llamaba Felipe Gastelumendi, con el cual nos habíamos encontrado muchas veces en la playa, nos invitó a mí y a Miguel Salazar, otro chico que todavía permanece en el sodalicio y ocupa un puesto de responsabilidad. Nos invitó a un concierto de música rock progresiva. Entre nosotros dijimos, bacán. A nosotros nos gusta el rock progresivo, nos gusta Pink Floyd, nos gusta Rick Wakeman, nos gusta Yes, nos gusta Jethro Tull. O sea que dijimos, vamos. Pero antes de la reunión vamos a tener, perdón, antes del concierto vamos a tener una pequeña reunión en mi casa. Allá, muy bien. Pensábamos que era una reunión para tomar un café, para comer algo, y resultó que era una reunión de agrupación mariana. Entonces, en ese momento entró un joven que ya tampoco estaba en sodalicio, lo dejó en época muy temprana, Rafael Martínez, y también entró José Ambrosic, quien sigue actualmente en el sodalicio. Y entonces hubo una reunión en que él se presentó frente a los que no lo conocíamos y abrió la reunión con una pregunta muy inusual, diría yo. Nos preguntó, bueno, ahora tienen que pensar por qué ustedes no se suicidan. Entonces cada uno le daba razones para seguir viviendo, cuál era el motivo, y él iba desbaratando cada una de las respuestas, dejándonos totalmente anonadados, totalmente confusos. Y a partir de eso planteaba, bueno, tiene que haber algo distinto para poder vivir. Esa fue la primera reunión. ¿Nunca se te planteó ahí el tema de poder ingresar al sodalicio? En ese momento no había ni la idea, era simplemente un grupo de una agrupación mariana que se reunía ahí y me pareció una cosa sumamente interesante que se planteara un tema así. ¿Ellos eran ya el sodalicio? Sí. O sea, eran los sodalites hablando contigo en ese momento. Okay. Eran los sodalites hablando con nosotros. Y esa era su forma de captar. Sí. O sea, la reunión se realizó en ese momento en la casa de Felipe Gastelumendi, en su dormitorio. ¿Ya? Incluso te diría una anécdota bien curiosa, ¿no? Felipe Gastelumendi tenía en el cajón de su mesa de noche un ejemplar de la revista Penthouse. Entonces, mientras estaban esperando a que llegara José Ambrosic,
Simplemente habían sacado la revista, habían comenzado a verla y también me habían invitado a verla y yo me sentía atraído por ello porque estaba en plena adolescencia, ¿ya? Y era la primera o la segunda vez que veía una revista de esas. Entonces, de repente comenzaron a decir, cuidado, ya viene Pepe. Entonces se pusieron todos en situación de alarma, metieron la revista otra vez en el cajón y después vino la reunión en que se habló de temas filosóficos, religiosos. Era de alguna forma simbólico, quizá hasta cierto punto. A ver, para hacerla un poco más corta, ¿no? Y no irnos contando paso a paso. No, yo te lo puedo resumir de la siguiente manera. Es decir, el siguiente paso fue invitarnos a Miguel Salazar, a mí, a un retiro, que era en Naplo, en un sitio apartado. Y a la vez que se daban charlas de tipo religioso sobre los males que hay en el mundo, sobre Jesucristo como respuesta, el momento cumbre se daba en la noche, bien avanzada la noche. Era una cosa que comenzaba como a las 11 de la noche y se prolongaba hasta horas de la madrugada, en que cada uno tenía que decir turno por turno cómo era él, cómo pensaba que era él, sus defectos, sus virtudes, y a la vez escuchar lo que los otros pensaban de él. Generalmente había un poco de discrepancia, había también reticencia de nosotros a contar aquello que considerábamos como una cosa muy personal. Y cuando a uno le tocaba el turno, después de que hoy todos hubieran dicho lo que él pensaba, entraba Germán Doig, que simplemente entraba con todo. Comenzaba, en base a lo que había escuchado y todo, comenzaba a decir, tú tienes este problema, tú eres así, tú eres tal cual, hasta el punto de llevar a cada una de las personas al llanto. O sea, eran ataques, era agresivo la conversación. No era agresivo, no en el tono, no en la manera, pero sí en la forma como se penetraba en la intimidad de las personas. O sea, yo sentí prácticamente como si fuera un pulpo a que le hubieran metido la mano y lo hubieran volteado de adentro para afuera. Y era nada más la segunda vez que veías a los sodalizos. No era, ya habíamos tenido reuniones. La invitación al retiro fue más bien la culminación de todas las reuniones, como diciendo ya están preparados para ir a un retiro. Okay, o sea, yo conocí a Sodalicio en marzo y el retiro fue en mayo. Y a pesar de eso, de ese ritual medio macabro, tú decides vincularte al sodalicio. Claro, porque después de hacerte sentir tan mal de toda la cuestión, ya viene la acogida diciendo, tú tienes este problema, si todos los problemas se solucionan en Cristo. Y claro, presentaban toda una figura muy atrayente de la figura de Jesús, que era muy distinta a la imagen burguesa que encuentras en las parroquias. ¿Ya? Es decir, era presentar a un Jesús rebelde, a un Jesús contestatario, que no está de acuerdo con la mediocridad de los demás cristianos, y que ese es el Jesús que nosotros teníamos que seguir. Que debería después toda la acogida, actividades, decirte, como para que uno se sintiera un elegido o una persona que era capaz. Pero este tipo de labor lo hacían ellos de manera discriminatoria. Es decir, porque ellos analizaban el perfil de cada persona y en ese primer momento decidían cuáles eran los que eran aptos para estar en sodalicio y cuáles aquellos a los cuales no les había que prestarles mucha atención y a los cuales poco a poco iban dejando de lado hasta que se salían. ¿Cómo es el perfil del sodalicio? ¿Me lo puedes decir tú? Sí, ellos hablaban ellos decían personas buena voz y personas mala voz. ¿Ya? O sea, este es buena voz y este es mala voz. Entonces, el buena voz tenía que ser una persona que sobresaliera, ya sea por su inteligencia,
ya sea por su carácter extrovertido, ya sea por su capacidad de tomar contacto con otras personas. Y además, una cosa que no nos lo decían, pero que se percibía, era alguien que tenía que pertenecer a la clase media alta o a la clase alta, porque ellos trabajaban principalmente con determinados colegios privados, particulares. Y tú estabas en una IF del Humboldt. Yo estaba en el Humboldt. Ahora, quiero pasar a la idea esta del Jesús rebelde contestatario, que se contrapone también a la idea que tiene el sodalicio de que no se puede contestar, uno no se puede rebelar, tiene que seguir al pie de la letra las directrices de alguien como Figari. Este Jesús de alguna forma al hablar de este Jesús rebelde contestatario, pueden estar hablando también un poco de Figari como este personaje que quería fundar su propia secta. Bueno, en realidad lo que te hablaban era, o sea, te hablaban de un Jesús, o sea, contestatario frente al mundo. Lo que suponía que todos los que entraban a sodalicio se rebelaban contra el mundo. Y porque se rebelaban contra el mundo, se unían al sodalicio y pasaban a formar parte de este mundo privilegiado. Entonces, no hay ninguna contradicción, porque era estar en contra del mundo, pero ser sumamente obediente dentro de la institución. Exacto. Ahora, la imagen de este Jesús, hizo lo más curioso, la habían tomado de un teólogo alemán, Karl Adam, ya que hace toda una descripción de un Jesucristo como una persona exigente, militante, que dice las cosas de manera directa, que cuestiona a los demás, ya que es capaz de seguir las normas. O sea, incluso hablan de un Jesús que tenía el pelo corto hasta la nuca, ¿ya? Corto hasta la nuca, pero tenía acá a los costados las filacterias que usaban los fariseos, vamos a decir las cosas que le... Entonces, lo curioso es que yo después me he llegado a enterar de que ese teólogo, Karl Adam, vivió también en la época de la dictadura nazi acá en Alemania y se hizo miembro del partido nazi y trató de conjugar toda la ideología nazi con su teología sobre Cristo, sobre María. Entonces eso me llevó a dudar, y realmente estaba tomando los datos sobre Jesús de la Biblia tal como aparecen, o está haciendo una interpretación de Jesús en base al ideal de las juventudes hitlerianas. ¿No? Y es así tan de grave que en algunos, hay una ciudad de Alemania donde había una calle Karl Adam, ¿ya? Y el alcalde hizo todo un trámite para cambiarle de nombre a la calle. Era vergonzoso. Sí. ¿Quién es Luis Fernando Figari? Bueno, es una pregunta difícil porque se trata de una personalidad compleja. ¿Ya? Es decir, era una personalidad que te la presentaba como conocedor de las personas, como una persona que tenía un pensamiento intelectual desarrollado y que iba contracorriente de lo que comúnmente decía la gente. Y cuando se presentaba, también una persona que tenía carisma. O sea, sabía cómo hablar con las personas, cómo llegar a los jóvenes. Utilizaba muchas veces un lenguaje soez y procaz que agradaba mucho a los jóvenes, porque sentía que era alguien que estaba hablando con ellos de la misma manera como ellos se expresan. Cuando tú tenías 15 años, que él tenía como 30 años, tú entras sí, más o menos. 14. Sí, más o menos en esa misma edad. Ajá, pero hablaba un poco la edad. Pero una persona que no tenía, o sea, una apariencia física para nada atractiva. De un gordo que parecía una morsa y con unos en esa época con unos lentes de carey grueso. ¿Ya? Parecía una morsa, pero ¿te daba carácter? ¿Tenía carácter de líder? Sí, tenía carácter líder.
O sea, sí tenía carácter de líder para mandar y no toleraba que se desobedeciera ninguno de sus órdenes. Desde el inicio del sodalicio él fue así. No sé si desde el inicio del sodalicio, desde que lo conocí. Yo lo conocí en el año 78 y el sodalicio existía desde el año 71. Pero parece que era así porque mandaba y ordenaba y él era la voz suprema. Y ya llegaba hasta el extremo de que cualquier deseo suyo respecto a comida o respecto a cualquier cosa se tenía que cumplir ipso facto. Por ejemplo, qué podía solicitar? Podía solicitar una Inca Kola. Y si no había Inca Kola en la casa, el encargado de temporalidades, es decir, de todo lo de abastecer a la casa, iba a tener serios problemas. ¿Serios problemas qué? ¿Serios problemas? Claro, iba a recibir una reprimenda y después iba a tener que hacer un castigo y una penitencia, que era bastante duro, como podía ser pasarse la noche en vela en la capilla o dormir sobre la cama, sobre las tablas sin colchón. O sea, todo dependía. Sobre las escaleras también he visto ahí alguno de... Sí, también he visto. En tu caso, quiero que podamos involucrarnos en el tema, ¿no? Porque los abusos es algo de lo que básicamente no se habló por años, ahora ya se está hablando, tú lo tienes hablando en tu blog, pero que seas lo más detallista posible. ¿Quiénes son las personas que han abusado de las que tú has sido víctima y qué han hecho? Ya, quiero decirte que, o sea, yo cuando estaba en sodalicio no me enteré de ningún caso de abuso sexual. Ni siquiera lo sospeché. ¿Ya? Pero en el caso de los abusos psicológicos o de los abusos físicos, yo no sabría decirte que yo no podría decirte que la cosa venía de personas particulares, como si fuera a partir de su voluntad que se realizaron esos abusos. Porque en general todo el que tenía algún cargo de responsabilidad terminaba castigando o físicamente o psicológicamente a las personas que estaban bajo su responsabilidad. O sea, eso es una cosa que formaba parte del sistema. Y cuando estoy hablando del sistema, estoy hablando de la ideología o espiritualidad y de la disciplina que están teniendo. ¿Qué te hicieron a ti, por ejemplo? ¿Qué me hicieron a mí? Te puedo decir lo siguiente, ¿no? Una vez yo estaba en una de las primeras comunidades, que en la avenida Brasil, la comunidad San Elrich. Y Luis Fernando venía los sábados en la noche a visitar la comunidad para ir viendo cómo estaban todos, cómo iban los avances, cómo se estaba desarrollando, y hacía preguntas. Y como era su costumbre, también hacía preguntas para descolocar a las personas, para quitarles sus seguridades. ¿Ya? Y en una de esas, la pregunta que hizo fue si las mortificaciones corporales tenían algún sentido, porque Sodalicio planteaba que las mortificaciones deben ser más que nada espirituales, que la vida tiene ya suficientes problemas como para causar encima mortificaciones corporales. Esa es la teoría. ¿Ya? Entonces, en un momento dado, me dijo a mí, ponte en 4 patas y levántate el polo o la camisa. Y yo tenía que ponerme ahí, en medio de toda la comunidad, que estaba reunida en una pequeña salita, en 4 patas. Este le dijo a otra persona, ahora sácate la correa y dale un correazo en la espalda. La otra persona dudó, no lo quiso hacer inmediatamente. Entonces Fernando le repitió la orden y le dijo que tenía que hacerlo de todas maneras. Y entonces él me dio el correazo. Luego le dijo, dale otro. Y volvieron a dar otro correazo. Y cuando yo sentí que ya venía el tercero, solamente
la sensación de que me iban a dar el correazo hizo que comenzara a temblar con espasmos. Y en ese momento Lefarano dijo, bueno, ya no continúes. Ya, de eso fueron testigos varias personas que estaban ahí. Entonces, después me preguntó, bueno, ¿cómo te sientes? Entonces, como yo consideraba en ese momento que había pasado una prueba, le dije, muy bien. Dice, ¿no ven? O sea, el haber sufrido una mortificación corporal lo ha llenado de orgullo y de soberbia. Eso fue capaz de decirte. Eso fue capaz de decirte Luis Fernando Figari. Sí. ¿Tú por qué aceptabas esos golpes? ¿Por qué aceptabas esos castigos? Es algo que me pregunto, leo el libro y... Primero porque no eran cosas de todos los días. En segundo lugar porque te sentías que estabas perteneciendo a una especie de élite. A una especie de élite de escogidos. ¿Ya? Porque continuamente te recalcaban, nosotros somos los mejores. Incluso después de haber realizado viajes a Argentina, a México, a España, y haber conocido otros grupos que nosotros no sabíamos cuáles eran, Germán Doy, Lefarano nos decían, no hay ningún grupo que sea como nosotros. ¿Ya? A los otros grupos les falta, no llegan al mismo nivel que nosotros en cuanto a exigencia, entrega, etc. Entonces, estos abusos físicos, como te digo, no eran cosa de todos los días. Y era una cosa que tú terminabas aceptando porque decías, yo confío en estas personas, no me quieren hacer daño. Estabas completamente equivocado. Sí, pero lo que pasa es que ya tenía metido el chip. Porque toda la primera época en que hacen toda la manipulación, al final terminas por aceptar la interpretación que ellos tienen y tú lo miras de esa manera. Vamos a parar ahí. Me gustaría que me puedas definir qué es el lavado de cerebro dentro del sodalicio. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, es algo que he ido aprendiendo a través de la lectura sobre el tema de las sectas y cómo funciona. O sea, es decir, el lavado de cerebro se produce cuando se llega a una especie de cambio de personalidad que puede ser imperceptible porque muchas personas ni lo notan, en que se implanta una idea o una especie de pensamiento único que todos tienen que aceptar, en la que a la vez se controla todas las actividades que hacen las personas, de tal manera que no pueden decidir libremente qué hacen o no hacen durante el día. Se le controla la información para que solamente reciba la información que la institución o el grupo considera pertinente, de tal manera que no hay posibilidad de comparar, ¿ya? Y se va controlando también, todos los aspectos como el sueño, las actividades, de tal manera que la persona se va configurando de tal manera que acepta solamente la interpretación que le da el grupo. ¿Ya? Y entonces generalmente se da una especie de lavados del cerebro cuando la persona es incapaz de ver otra perspectiva. Pero consideran que ver las cosas desde otro punto de vista sería una especie de traición y le genera una serie de conflictos y angustias. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con el grado de inteligencia que tenga una persona. O sea, cualquier persona, independientemente de la inteligencia que tiene, puede ser sometida a una especie de lavado de cerebro si es sometida durante mucho tiempo a una presión. Y entonces, lo que ocurre en el sodalicio es que las personas que viven en comunidad tienen todo el entorno controlado, tienen que pensar lo mismo, tienen que sentir lo mismo, tienen que actuar también de manera muy similar en lo que ellos llaman el estilo sodalite. ¿Ya? Y eso lo puedes ver en los últimos videos que han salido del sodalicio, en que una cosa que es bien perturbadora es que todos visten de manera similar, hablan de manera semejante y utilizan los mismos gestos.
como si estuvieran cortados todos por una misma tijera. Ese es o sea, lo que yo entiendo por lado del cerebro. Y eso ¿no? ha pasado siempre, o sea, esta idea del estilo, que se vestían Sí, todos con camisas claras. sí, porque una de las técnicas que se ha utilizado era decir, tú tienes que dejar tus criterios, que son los criterios del mundo o los criterios del pecado, y asumir los criterios de Cristo. Pero los criterios de Cristo son los criterios que aparecen en el Evangelio interpretados por el filtro del sodalicio. ¿Ya? Y al final había una serie de ejercicios espirituales como decir, tú no eres tu pensamiento, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus roles o personajes. Entonces al final la persona terminaba desidentificándose con todas aquellas cosas que forman parte de su personalidad y al final le decían, esto es lo que debes pensar, esto es lo que debes sentir, estas son las funciones que tienes que desempeñar y esto es lo que hay que hacer con tu cuerpo. Y era cercano a la idea de la iglesia, o era cercano a la idea de Figari. Era más cercano a la idea de Figari. Porque Figari este tipo era lo suficientemente inteligente, reflexivo, o sea, tenía las virtudes para poder generar una reflexión de ese tipo. sí era sumamente inteligente para plantear su pensamiento, pero es la inteligencia del ideólogo, es decir, de aquel que quiere desarrollar una idea que la fundamenta a través de lecturas, de libros, pero que no le interesa conocer la realidad tal como es. Contrastarla, compararla, porque él tenía una serie de libros específicos que transmitía para que el resto lea también, Sí. ciertas películas, todo era como que controlado a partir de su mirada, ¿no? Y muchos libros de pensamiento político y de psicología. La psicología era una obsesión para Figari. Quería conocer la mente humana. Quería conocer la mente humana y quería saber cómo manejarla y cómo ir tejiendo sus hilos. ¿Ya? Es como lo que le escribe Santiago en un email que me escribió a mí, sin revelar su nombre. Me dijo, yo estaba atrapado en la telaraña de Figari. Escúchame, ¿Santiago quién es? No sé. Santiago te escribió Sí, Santiago, pero me escribió también con seudónimo. Ajá. ¿Y quién es Santiago? ¿Es una persona cualquiera que te ha Es uno de los testimonios que aparece en el libro de Pedro. Ok. O sea, la principal, la que cuenta el abuso más horroroso de Figari en el libro. ¿Qué cuenta ahí? ¿Me puedes decir? Sí. Él cuenta que Figari le dijo que él tenía, que pertenecía a un grupo elegido, que tenía una serie de chakras, que es una cosa tomada del esoterismo, y que para que la Kundalini se despertara y llegara hasta el chakra superior, que está en la cabeza, había que estimular el chakra inferior. Y eso se hacía depositando el semen ahí. Entonces eso es lo que hizo Figari. Pero se dio a penetrarlo y depositar su semen en el chakra inferior para que el tipo se convirtiera en un iluminado. ¿Y abusó sistemáticamente? ¿O? Este Sí. es el chico que le pedía que se masturbara mientras lo penetrara. Sí. ¿Tú has llegado a tener contacto con él, aparte de correos? No, ¿Sabes? porque es una persona que se alejó del sodalicio antes de que yo tomara contacto con la institución. O sea, es mucho mayor Sí. que el resto. Caso. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿Mm? No sé si tú... Mi jefe me lo decía. Nicolás, Lucas, tú de hecho lo recuerdas a veces por algo malo y a veces por algo bueno. Pero me decía, no sabes lo revelador que va a ser para la gente entender cómo el líder de una secta religiosa es desnudado de alguna forma, ¿no? Todas estas atrocidades. Pero bueno, me gustaría que me cuentes lo de San Es Bartolo. que lo que te digo es importante entenderlo. O sea, los abusos, ¿ya?, no fueron violaciones. ¿Ya? Lo que hubo fue antes una labor previa de seducción.
Entonces lo que ha dejado confundidas a tantas víctimas es que cayeron en las redes, en la trampa, se dejaron seducir y al final muchas de ellas consintieron a que se hiciera eso con ellas. ¿Entiendes? Y ahí ha venido muchas veces la confusión, porque muchas víctimas dicen, pero si yo acepté que se me hiciera esto, yo consentí. ¿Ya? Pero no han tomado conciencia y les ha costado mucho tomar conciencia de que previamente hubo toda una labor de manipulación y que esa labor de manipulación es en sí mismo un acto de violencia. Y aparte que eran menores, ¿verdad? Sí. De hecho, la ley considera que eso es un delito. Por supuesto. Más allá de que ellos puedan haberlo consentido, que estén intentando mentalmente poder aceptarlo, ¿no? Cuéntame, ¿qué pasaba en la comunidad de San Bartolo? Las comunidades de San Bartolo eran lugares de formación donde se pensaba, donde todas esas características que tenía el sodalicio en cuanto a disciplina eran acentuadas al máximo. ¿Ya? O sea, una máxima que tienen en el sodalicio es exigirte al máximo de tus posibilidades y capacidades. ¿Ya? Eso es una cosa que se tiene. El problema que se ve es que muchas veces esas exigencias van más allá de las posibilidades y capacidades de las personas. Y eso en el sodalicio no eran capaces de medirlos. Entonces, cuando se han puesto una serie de exigencias extremas, lo que han hecho es romper a las personas psicológicamente. Entonces, ¿cómo era San Bartolo? Era un entorno totalmente aislado, donde las personas no tenían ningún contacto con el mundo externo, salvo ir de compras a la bodega o salir o sea, cada cierto tiempo para hacer una visita a su familia, pues nada más. Y entonces el nivel de ejercicios era realmente insoportable, porque se comenzaba temprano en la mañana, 6:30, se hacía toda una hora de ejercicios que tenían que ser continuos y cada vez ir aumentando en intensidad, y luego había que nadar desde el espigón hasta el islote que hay en medio de la bahía y regresar. ¿Ya? Las sesiones de ejercicio se repetían al mediodía, de menor duración, y se repetían en la tarde, después de la siesta, o simplemente también había que nadar. Y si una persona decía, no, ya no puedo, o sea, ya estoy llegando o sea, ya me estoy agotando, entonces se le mandaba una carajeada, se le decía, carajo, tienes que seguir, toda la cuestión. Pero no había ninguna misericordia para ello. O sea, uno tenía que seguir y aguantar. A esto se sumaban que cada cierto tiempo habían también ocasiones en que uno despertaban en la noche sin ningún motivo para meterse al mar. O habían velas en la capilla para hacer adoración al Santísimo Sacramento, pero sin que durante el día se pudiera recuperar las horas que habían sido sustraídas al sueño. Y luego uno tenía también que estudiar, y el estudio principalmente eran los escritos de Luis Fernando Figari o los libros de Germán Deutsch, más algunos libros de doctrina que uno tenía, y si alguno estudiaba en la Facultad de Teología, también alguno referente a su curso. ¿Ya? Y luego venía también la atención, o sea que uno tenía que hacer una serie de trabajos serviles que son de los más normales, porque acá en Alemania los hace todo el mundo, que es poner la mesa, cocinar de vez en cuando, ya barrer, limpiar. Con la diferencia de que si algo se consideraba que había sido hecho de manera imperfecta, por ejemplo, que el piso no estuviera impecablemente limpio, o la mesa no estuviera perfectamente servida con cada cubierto en su sitio, se procedía a castigos que algunos ya han sido detallados en el libro de Pedro. ¿A
¿ti alguna vez te pasó eso en San Bartolo? Sí, o sea, creo que sí ha pasado. Entonces, el castigo era que tenía que asumir los turnos de lavar de otros. O sea, lavar más cosas o simplemente ponía mal la mesa en el almuerzo y al final le decían, bueno, has puesto mal, ya tú te sientas pero no almuerzas. ¿Mm? ¿Qué edad tenías tú? Eso ha sido en diferentes etapas, ¿no? O sea, ha sido en el año... O sea, yo tenía por encima de 20 años. Ya estabas... 21, ha sido 21, después con 24 años y la última etapa con 29, 30. ¿Alguna vez te pegaron? No, ¿Nunca te pegaron? no, ¿Nunca abusaron de ti sexualmente? tampoco. Pero lo que sí te puedo decir es que el abuso psicológico fue principalmente a través de las llamadas de atención. O sea, cuando un superior llamaba a alguien, le llamaba la atención, era una cosa sumamente agresiva, ¿ya? Y con palabras soeces. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que, por ejemplo, decía, oye, ¿por qué has hecho esta mierda? ¿Ya eres cojudo? ¿Ya? Entonces, si sigues así te vas a ir a la concha de tu madre. ¿Ya? Pero una cosa que era normal en muchos superiores, pero no en todos. O sea, José Ambrosic ha sido también mi superior y a él rara vez le escuché alguna palabra soez. Pero si alguno decía una palabra soez, no era censurado. Te voy a hacer la pregunta que de hecho... Tú estás acá en Alemania, ¿por qué? En realidad, ¿cómo se llama? Hay un motivo que era la falta de oportunidad de trabajo en el Perú. O sea, yo después de salir de Sodalicio, solamente tenía un título de licenciado en teología. ¿Ya? Y tenía trabajos eventuales. Enseñaba en un instituto pedagógico en la tarde, instituto pedagógico catequético, que pertenecía al arzobispado, donde daba clases de religión, o no, mejor dicho, de teología y de filosofía. Y en las mañanas buscaba trabajar en algún otro colegio privado para complementar trabajos mal pagados y todo. Hasta que mi esposa y mi madre me sugirieron que hiciera una maestría en ESAN. Entonces hice la maestría en ESAN. Como alumno en ESAN no fui, digamos, muy bueno. O sea, porque no era... O sea, yo soy más tendiente a las humanidades y todo lo que tenga que ver con negocios no me era ajeno. Pero a la vez yo mismo experimenté también una serie de dificultades o roces, porque llevaba todavía señales del estilo Soler de comportarse. Como por ejemplo ser intolerante hacia otras posiciones. ¿Ya? Considerar que yo tengo la razón en lo que se refiere a cuestiones morales, no escuchar la posición contraria. ¿Ya? O una manera de argumentar que se tiene en el sodalicio es que cuando uno dialoga o discute con otra persona hay que ganar la discusión. Qué extraña. Sí, hay que ganar la discusión porque tú tienes la verdad. Tú estás defendiendo la verdad cristiana. Entonces... ¿Terminaste tu licenciatura? Claro, terminé la maestría de ESAN. El gran problema que tenía es que a pesar de que tenía esa maestría que es muy reconocida,
No tenía experiencia. No tenía experiencia, no tenía muchas oportunidades. Trabajé en un par de proyectos para la cooperación alemana y ahí se acabó el asunto. Entonces decidimos, mi esposa y yo, que teníamos que intentar sobre en Alemania aprovechando que yo tenía la nacionalidad alemana. Y el objetivo también era primero trabajar basándonos en que yo tenía toda esa formación religiosa y esa licenciatura en teología como un agente de pastoral laico para alguna diócesis de Alemania. Por acá es un trabajo en que la iglesia contrata a estas personas para atender los sitios donde no hay sacerdotes o los sitios donde el sacerdote solamente puede ir a celebrar misa y punto. Que se dedica a una serie de cosas. Pero al final eso tampoco funcionó y terminé trabajando atención al cliente en diferentes idiomas, de traductor, de correspondencia, de documentación, más que nada. ¿Y ahora trabajas? En este momento estoy desempleado, desde octubre del año pasado. Es difícil entonces. Es difícil, a pesar de todas las ayudas que hay acá en Alemania, esas ayudas no son eternas, son solamente por un tiempo. Entonces mañana tengo una reunión con la oficina de trabajo para que me sugieran algo y para ver cómo salgo adelante. Martín, si tú no hubieras conocido al sodalicio, ¿sientes que tu vida hubiera sido distinta? Si yo no hubiera conocido a Sodalicio, hubiera tenido una carrera en la Universidad Católica. Porque en el momento que yo postulé a teología, mi madre, que se oponía a que yo siguiera el camino que estaba tomando dentro de Sodalicio, me dijo postula también a la Católica, a letras. Y yo le dije que no, que yo quería estudiar en la Facultad de Teología. Entonces ella me dijo, bueno, yo te pago el examen de admisión a la Católica, pero tú tienes que demostrarme que eres lo suficientemente inteligente. Entonces yo, por acceder a los deseos de mi madre, postulé a la Universidad Católica, al área de letras, y yo supongo que mi madre tenía la esperanza de que si yo ingresaba, entonces me iba a decidir por la Católica. El asunto está en que di el examen de lo más suelto y después ni siquiera fui a ver los resultados. No dejé de ver los resultados y después me enteré a través de otras personas que había entrado en octavo puesto. Entonces probablemente la vida hubiera sido distinta. ¿Y reniegas de eso? ¿Reniegas de eso? No reniego no reniego de eso. Porque son cosas que ya sucedieron, o sea, que ya pasaron. Y que incluso estoy volviendo a traer un poco a la memoria porque tú me preguntas. Claro. O sea, yo ya he estudiado otra cosa y tengo que salir adelante con lo que tengo. Pero hay gente que no puede. ¿Tú sientes que has pasado la página? Todavía no he pasado la página. O sea, en parte la situación que estoy viviendo se debe a lo que viví en el Sodalicio. O sea, incluso eso me ha traído problemas familiares, porque cuando yo comencé todas estas críticas todavía no había aparecido los casos de Germán Deutsch ni de Luis Fernando Figari. Entonces algunos familiares muy cercanos pensaron que yo estaba haciendo todo esto simplemente como una actitud de revancha frente al Sodalicio, echándole la culpa de todos los problemas que yo tenía. No te voy a decir que todos los problemas que yo tengo se ven al Sodalicio, pero varios sí, debido a los problemas que he pasado, ¿no? Exacto. Y eso hasta el punto de que en algún momento dado, debido a mis comportamientos, mi esposa me hizo la pregunta, bueno, ¿y por qué no vas donde un psicoterapeuta para ver si tienes algún problema? Yo había iniciado una psicoterapia para tratar de determinar cuáles son los problemas que yo estoy arrastrando. ¿Hace cuánto has empezado?
Hace poco. He comenzado en marzo. Ahorita, Sí. tanto tiempo. ¿No creías que la psicoterapia te podía ayudar? ¿Nunca pensaste en esa posibilidad? No, nunca pensé en esa posibilidad. Te digo porque la mayoría de las personas que han pasado por Sodalicio, no sé si decir la mayoría, pero un gran número de ellas, han tenido que pasar psicoterapia para tratar de determinar en qué medidas se han visto afectadas. O sea, pasar por psicoterapia no significa que uno está desequilibrado. ¿Ya? Y sin embargo, es una cosa que podría interpretarse de esa manera. O sea, yo estoy seguro que el sodalicio estaría dispuesto a interpretarlo de esa manera, como diciendo esta persona está desequilibrada y por eso está diciendo las cosas que dice sobre el sodalicio. Pero ya ha quedado claro que no en las conclusiones de la Comisión de Reconciliación, ¿no? Sí. Muchas de las conclusiones tienen que ver con esto y con el tema de reparaciones también, con el tema del perdón y la reparación. ¿Tú crees que entras dentro de esta lista de personas a las que se le dé una disculpa directa y una reparación? Por supuesto. Por supuesto. Porque hay una cosa que sí me ha marcado y que, o sea, de alguna manera, o sea, es sumamente dolorosa. Primero, que en el momento en que yo pasé de vivir de una comunidad a insertarme en la vida civil, ya estuve, por decirlo, unos 7 meses en San Bartolo. Es decir, yo me fugué de una comunidad en el momento en que como castigo me mandaron a encerrarme en una habitación que estaba aislada del resto de la casa, donde iba a recibir toda mi comida, donde no podía hablar con nadie, sino solamente con una persona indicada, que era el entonces padre José Antonio Guren, que es actual arzobispo de Piura y Tumbes, que solamente podía leer lo que me iban a decir, y eso hasta nuevo aviso. O sea, un aislamiento total, o sea, como si estuviera en una prisión. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te hizo lo mismo que Jeffrey Daniel? Porque en esa época en las comunidades había una prohibición que venía directamente de Luis Fernando Figari, de que estaba prohibido escuchar cualquier tipo de música que no fuera religiosa. O sea, imagínate, ¿ya? No podías escuchar Mozart, no podías escuchar Beethoven, que eran cosas que yo escuchaba en esa época. ¿Ya? Y por supuesto, o sea, todos los cantantes latinoamericanos también estaban vetados. No podías escuchar a Silvio Rodríguez, no podías escuchar a Mercedes Sosa, no podías escuchar a Pablo Milanés. ¿Ya? Y era una provisión que yo nunca pude cumplir, porque sentía que me estaban rebanando parte de mi propia personalidad en la música. Entonces el superior de ese entonces, que era Alfredo Garlo, tenía en su habitación varios CDs de música clásica, a los cuales que yo había visto y me había parecido fabulosa la música. Entonces yo entraba a la habitación del superior sin que nadie lo percibiera, colocaba un cassette en el reproductor de discos y hacía mis grabaciones. Y luego retiraba el cassette, me guardaba el cassette y ya tenía la música. Y eso lo descubrieron. Entonces me pusieron un régimen. Ya no era tan estricto. No podía participar de las reuniones comunitarias cuando subían a ver una película o un televisor. Y ocurrió que un domingo se quedaron arriba y nadie bajaba. Y uno no puede irse a la cama en las comunidades hasta que el superior se haya ido primero a dormir. Entonces, como yo estaba cansado, me recosté en mi cama y me quedé dormido. Y de pronto irrumpieron de repente, me despertaron violentamente con luces y me pusieron el otro castigo del aislamiento total.
Entonces, Preferiste- sí, ¿cuál había sido mi crimen? Que me había olvidado que era cumpleaños del superior. Estaban cantando el o algo arriba, estaban teniendo una celebración. Recibiéndolo, y cómo era posible que yo hubiera quedado dormido el día en que el superior tenía cumpleaños. ¿Qué edad tenías tú cuando te fugaste? Tenía el 92, tenía... eso fue en diciembre del 92. ¿Ya? En diciembre del 92, o sea que yo nací en mayo de 63, Ajá. estamos hablando de 29 años. ¿Tú alguna vez sentiste deseos de morir? Sí, es decir, cuando me pusieron esa disciplina en la comunidad de Nuestra Señora del Pilar, en Barranco, ¿no? Una comunidad que queda cerca de la mansión Osma, yo ya no pude aguantar y pensé que que todo el mundo se había roto, y por lo tanto decidí esa misma noche escaparme en la madrugada. Y fue una cosa muy aventurera porque en esa época había toque de queda por motivo del terrorismo. Así que me proveí de una linterna de neón, y luego me escapé por el patio, trepé a la verja, salté al otro lado y caminé durante varias horas hasta llegar al puente de Atocongo, donde tomé un bus a San Bartolo porque quería conversar con Miguel Salazar, un amigo con el cual había entrado al sodalicio, porque abandonar el sodalicio era algo que no me parecía posible. Para mí significaba el infierno, la infelicidad para siempre. Iba a ser considerado como un traidor, y regresar a casa de mi madre significaba reconocer que había tomado un camino en el cual había fracasado. Entonces llegué a San Bartolo, conversé con este amigo, que me dijo: muy bien, has sacado todo tu retiro. Descargué mi corazón en medio de lágrimas, y después de terminado el retiro me dijo: bueno, tienes que entrar en época de discernimiento para ver cuál es la decisión correcta que tienes que tomar, cuál es tu vocación, y te quedas aquí en San Bartolo hasta nuevo aviso. Entonces estuve sometido a una versión light de la disciplina que había en sodalicio, pero igualmente era una disciplina en la que tenía que levantarme a las 4 de la madrugada para tirarme al mar. Y en esa época, como no veía, no sentía que si dejaba el sodalicio iba a ser un traidor, y que si me equivocaba de camino, decidía simplemente entrar en la vida civil y casarme, y era un camino equivocado, iba a ser infeliz para siempre y posiblemente me podía ganar el infierno. En ese momento se me presentó la idea de que lo mejor era estar muerto. Y eso durante esos 7 meses, desde que la muerte viniera sobre mí. ¿Tú crees que esa es una idea que muchos sodalites que quieren irse pueden pensar? Sí, es algo que se puede presentar, y de manera muy intensa. ¿Nunca lo intentaste? No, Está bien eso. pero yo nunca lo intenté, pero simplemente tampoco tuve mucho cuidado cuando había situaciones de riesgo. Inconscientemente. Cuando estaba nadando en el mar, etcétera, simplemente dejaba diciendo: muy bien, si Dios quiere que me muera, me muero de una vez. Pero ese era mi deseo para no tener que tomar una decisión. Finalmente, Martín, ¿tú crees que el sodalicio pueda resolver sus problemas o merece disolverse? Bueno, los problemas de sodalicio son graves, ¿ya? Y pretender que sean ellos mismos los que resuelvan los problemas es como pretender que sean los corruptos los que resuelvan el problema de la corrupción. Ya ese es el problema. Por lo tanto, lo menos que ameritaría es una seria intervención para hacer una reforma radical. Y lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico para ver si el sodalicio es reformable o no.
Por lo tanto, la posibilidad de que desaparezca existe. La posibilidad de que desaparezca existe. Y si el sodalicio fue creado por una persona que ahora se sabe ha sido un abusador sexual, ha sido un abusador físico y tiene ideas extrañas, ajenas probablemente al catolicismo, ¿merece seguir vivo El problema es el siguiente, o sea, él creó una institución, creó todo un sistema de disciplina, creó toda una manera de pensar que luego ha sido reproducida por aquellos que son sus seguidores. Es decir, los sodalites que han abusado muchas veces de otros, de manera psicológica o física, principalmente en cargos de responsabilidad, no lo han hecho porque tuvieran mala intención o porque quisieran hacer daño, sino simplemente porque era lo que habían aprendido de la manera como se debe tratar a las personas que se están formando dentro del sodalicio. Entonces el problema está en el sistema mismo, y por eso yo tengo mis dudas sobre si puede reformarse o no, porque a veces es como cuando tienes un coche averiado. Si la avería es tal que las reparaciones te van a salir muy costosas, lo mejor es deshacerte del coche y comprar uno nuevo. Martín, ¿tú crees que puedas cantarme esta parte de la canción? Esto que me cantaste hace un ratito. Sí, hay una canción que se llama Declaración de Principios. Es una canción muy larga, pero solamente les puedo cantar un poco la introducción, que de alguna manera está inspirada en lo que significaba Luis Fernando, lo que significaba el sodalicio, ¿no? Y es como sigue. Y yo no quiero que me digas que más pesa la barriga de un señor en pedestal que mis sueños de cristal. Yo no quiero que me impidas cosechar mi propia espiga amanecida en el trigal y ofrecida para el pan. Solo quiero que me oigas, compañero, que ya es hora de pisar otros senderos y dejar el vertedero que lucía su oropel y arrugaba su pescuezo de papel. Y por supuesto la canción sigue cantando sobre otros temas y se extiende durante 9 minutos. Se puede encontrar completa en mi blog La Guitarra Rota. Cuéntame de estos gustos que tenía de repente Figari. Sí, o sea, el punto está en que la libertad de pensamiento y la libertad artística no era algo que se permitiera dentro del sodalicio, de tal manera que a uno que habían ciertas ideas que uno no podía expresar. Cuando uno comenzaba a pensar en otras posibilidades, otras ideas, o trataba de enriquecer la discusión con preguntas, le decían que tenía que callarse porque eso no correspondía con la espiritualidad sodalite, no correspondía, y le decían a uno que uno se estaba pajeando mentalmente. ¿Ya? Con estas mismas palabras. Y en cuanto a cine, pues Figari también tenía unos gustos bien pedestres. O sea, le gustaban las películas de artes marciales, como La Cámara 36 de Shaolin. Le gustaban las películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Jean-Claude Van Damme. También le gustaban algunas comedias de humor grueso, como La Locademia de Policía, y películas cristianas con mensajes bastante explícitos. Pero cuando se trataba de cine mucho más artístico, más elaborado, era algo que él no veía, que él no le gustaba. Por ejemplo, una película de Woody Allen o una película clásica. Y yo comencé a tener el gusto por ese tipo de cosas y era algo que no podía practicar de manera abierta porque era lo que no estaba permitido. Entonces, al final de cuentas, ese es también un gran déficit que tiene en el mismo sodalicio.
Generalmente es lo que se ven son películas producidas por Hollywood, alguna que otra película interesante, pero siempre están, en vez de apreciar el valor artístico de las películas, están mirando en qué medida se puede utilizar para transmitir el mensaje que ellos transmiten o en qué medida refleja el mensaje que ellos han asumido. Te quiero hacer la consulta. ¿Tú me podrías decir de alguna forma si Figari era homosexual, tenía alguna desviación de ese tipo para ti? No te lo puedo decir con certeza. ¿Qué buscaba él entonces abusando de los menores? No te lo puedo decir con certeza, pero tampoco se conoce que haya tenido una vida romántica o que haya habido alguna mujer en su vida. ¿Despreciaba a las mujeres? Sí. O sea, para él las mujeres eran seres de segunda categoría, ¿no? Menos la madre, creo que era, ¿no? Ese, mujer buena solo la madre y la Virgen María. Eso es, sí. Era lo que repetían algunos de los superiores, y supongo que en cumplimiento de lo que decía Figari, porque a Figari se le atribuye la frase a la mujer con la punta del zapato. Así era capaz de Sí. decir. También hubo agrupaciones marianas de mujeres fraternas, ¿no? Sí. ¿Y por qué las terminó aceptando? Bueno, según lo que cuenta Rocío, porque ellas insistieron en formarse. Pero aún así, sé que Luis Fernando Figari, para impartirle formación en las reuniones que tenían, escogió una vez a un chico que era homosexual y no quería que aquellos que fueran heterosexuales tuvieran contacto con las chicas.